celebrando, recordando el inicio de la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se recuerda, hoy se conmemora la entrada triunfal, cuando nuestro Señor entró a la ciudad de Jerusalén y una muchedumbre salió a recibirlo, adorando, alabándole, diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta palabra Hosana significa: sálvanos, oh Dios, sálvanos. Y recibieron así, dice que sobre todo había muchos niños y adolescentes. Y los sacerdotes se enojaron y les dijeron a Jesús que callara a esa multitud. Y el Señor les dijo: si yo les digo que se callen, las piedras van a hablar. Así que el que tenía toda la autoridad los calló a ellos, a los religiosos. Así que estamos en el inicio de la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tome su Biblia en estos días, lea esa última semana. Cada día de la semana tiene una lectura muy especial. Y el viernes vamos a estar aquí para la exposición de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Pero toda la semana lea lo que sucedió en esos días. Amén. Bien. El tema que quiero compartir hoy es: ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Por mucho tiempo se cargó la culpa a los judíos, principalmente a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Pero la responsabilidad de la crucifixión de Jesús se distribuye mucho más ampliamente y no cae sobre un grupo particular de personas. Los evangelistas dejan en claro que Judas, los sacerdotes, Pilato, la multitud y los soldados, todos tuvieron una parte importante en la muerte de Jesús. Pero ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles fueron sus motivaciones de Judas, de los sacerdotes, de Pilato, de la multitud, de los soldados? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Pues Judas fue movido por la codicia. Aun cuando fue discípulo de Jesús, estuvo con Jesús siguiéndole más de 3 años, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. Su amor por el dinero, su codicia, fue mucho más grande que su amor por su maestro. Así que, ¿cuáles fueron las motivaciones de Judas? Pues Judas fue movido por la codicia. Ahora, los sacerdotes por la envidia, porque los sacerdotes no soportaron ver a Jesús enseñar con tal autoridad. No lo soportaron. No soportaron que lo siguiera tanta gente. Y ellos también fueron testigos de los milagros que Jesús hizo. Entonces ellos, por más que querían hacerlo caer, en algunas cosas le ponían trampa, pero nunca pudieron. No pudieron por el poder de la palabra que había en Jesús. No soportaron su autoridad y sobre todo no creyeron a la palabra de Jesús. No reconocieron a su Mesías que tanto ellos esperaban, que estaba escrito en la ley. No lo reconocieron, estaba entre ellos y no lo reconocieron. Es más, ellos gritaron que su rey era el César.
No hay más rey que César, ellos gritaron, y no reconocieron a su Mesías. ¿Y qué decir de Poncio Pilato? ¿Cuáles fueron las motivaciones de Poncio Pilato? El miedo, la cobardía. Tuvo miedo de enfrentar el sistema corrupto, tuvo miedo de hacer lo recto y lo justo, tuvo miedo de perder su posición política, tuvo miedo de perder sus amistades. Así que el miedo, la cobardía fueron sus motivaciones. Hablemos entonces de la multitud. ¿Qué motivó a la multitud a gritar crucifícale, crucifícale? Pues la histeria. Es impresionante cómo se mueven las masas, cómo se pueden mover las masas. Lo vemos hoy en día en los linchamientos. ¿Qué es lo que mueve a las masas? ¿Qué es lo que mueve a las personas a ser espectadores de algo tan degradante? ¿Qué es lo que mueve? El odio, la soberbia, la ira, que a veces está allí latente, y yo hasta añadiría el morbo de ver cómo llevan a cabo algo tan degradante. Y hablar de los soldados, pues se puede decir que, y los soldados sus motivaciones fueron, pues que su trabajo es muy insensible, que ellos solo cumplen con su deber, pero también ellos abusan de su autoridad, abusan del poder que se les ha dado. Y yo pienso que también ellos descargan su ira latente, sus frustraciones, sus odios también, y que no les importa nada, solamente quieren cumplir con su trabajo. Y no les importa si la persona puede ser inocente o no, ellos quieren ver sangre, ellos quieren ver muerte. Y eso es impresionante, cómo se mueven a las masas. Y la histeria fue lo que llevó a las masas, fue lo que llevó a la multitud y a los soldados a llevar a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Hay un verbo en la palabra, hay un verbo griego en el origen de las palabras que es paradidomi. Esta palabra en griego, paradidomi, puede tener el sentido de liberar, entregar, renunciar y aún traicionar. Y esta palabra es importante en el griego, en el idioma original, porque se repite constantemente. Y en este suceso de la entrega a Jesús se repite varias veces. Por ejemplo, Judas entregó a Jesús a los sacerdotes. Judas entregó a Jesús a los sacerdotes. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato. Pilato lo entregó a la voluntad de la muchedumbre. Y la muchedumbre lo entregó a los soldados para ser crucificado. Y esta palabra, paradidomi, se repite en las escrituras. No sé si lo tienen ahí en la pantalla en comunicación, por favor, los textos, donde dice Judas entregó a Jesús a los sacerdotes. Allí dice en Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y luego en Marcos 15:1 dice, los sacerdotes lo entregaron a Pilato. Dice la escritura en Marcos, muy de mañana los principales sacerdotes llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. La que sigue, por favor. En Lucas
23, del 24 al 25, dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahí se repite este verbo, paradidomio. Y en el último, en San Juan 19, 15 y 16, y la muchedumbre lo entregó para ser crucificado. Dice: pero ellos gritaron: crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y más adelante dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Lo entregó a los soldados para que fuese crucificado. Ahora, esto que hemos visto, esto que he hablado, es solo el lado humano de la historia. Es solo el lado humano de la historia. Debemos de ver el cuadro completo. Y en los evangelios y en partes también del Nuevo Testamento hay una frase que se repite constantemente. Esta frase es: para que las escrituras se cumpliesen. Y estas son palabras clave: para que las escrituras se cumpliesen. Y es que en el Antiguo Testamento estaba escrito por los profetas todo lo que iba a acontecer con el Mesías. Los profetas escribieron acerca de su nacimiento, acerca de su encarnación, acerca de su ministerio y por supuesto también acerca de su padecimiento. Así que son palabras clave y en los evangelios las encontramos. Estas palabras: para que las escrituras se cumpliesen. Ahora, también es importante tomar atención a lo que Jesús mismo había expresado a sus discípulos, lo que él mismo dijo. Quiero por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31. Marcos capítulo 8, verso 31. ¿Lo tienen? Dice: y comenzó a enseñarles, Jesús está hablando por supuesto de Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Que era necesario. Él comenzó a enseñarles a sus discípulos. Pero la misma escritura en los evangelios dice que esta parte de cuando Jesús les hablaba de su muerte, ellos no la entendieron, no la comprendieron. Y yo pienso que es como cuando alguien habla de morir. Si se nos hace difícil escuchar a alguien de la muerte, sobre todo cuando está enfermo, porque no queremos que se muera, porque queremos que siga vivo, porque queremos tener esa esperanza y como que a veces cerramos los oídos. A mí me sucedió con mi esposo. Él en 2 ocasiones me dijo, él me decía: Han, ya entrégame. Y yo le decía: no, ten fe, no te desanimes. Y así me lo dijo en otra ocasión, porque no queremos escuchar acerca de la muerte, no queremos que alguien se muera. Y yo pienso que los discípulos, cuando Jesús comenzó a enseñarles, como cuando ahora dicen los niños, empiezan a hablar otras cosas para no oír lo que les está diciendo, ¿verdad? Y yo pienso, eso quiero pensar de los discípulos, que ellos no querían oír de muerte porque estaban viendo a su maestro hacer grandes cosas, grandes señales. Jesús comenzó a enseñarles eso
Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Dice, y que fuera desechado, incluso dijo, ¿por medio de quién? Por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y les decía, ser muerto, y les adelantaba, no solamente su muerte, sino qué cosa les estaba adelantando. Su resurrección. Pero los discípulos cerraron los oídos. Jesús también se refería a su muerte como su hora. Y en varias ocasiones, sobre todo en el Evangelio de Juan, habla de su hora, que su hora todavía no había llegado. Es decir, Jesús se refería a su muerte como su hora, la hora por la cual había venido al mundo. Y al principio él repetía eso, que aún no había llegado su hora, pero llegó el momento que finalmente pudo decir, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿Y recuerda cuándo lo dijo? Después de la cena. Hace 8 días nos habló Juanita Vega en la prédica de 8 días de la oración de Jesús, ahí en San Juan, capítulo 17, ¿verdad? Que se dirige al Padre y le dice, Padre, ha llegado la hora para que seas glorificado. Hablaba de su muerte. Y Juanita mencionó que la primera parte de la oración la hizo para él mismo, oró por él mismo. Y ya luego oró por sus discípulos y luego oró por los que habían de creer a través de sus discípulos. Y ahí estamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? En esa hermosa oración de nuestro Señor Jesús después de la cena. Entonces él mencionó eso unas horas antes de ir a la cruz. Ahora, en otra ocasión, Jesús había afirmado algo que provocó el enojo de los fariseos, de los judíos, al grado que le gritaron, estás endemoniado. O sea, los hizo enojar. ¿Quieren ver qué fue lo que los hizo enojar? Busquen por favor en San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla, el 17 y luego el 18. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El 19, por favor. Ay, a ver. El 18, perdón, me equivoqué, el 18. Entonces Jesús les dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso los enfureció a los judíos, a los fariseos, que le gritaron, estás endemoniado. Pero él, hablando proféticamente, les estaba anticipando que su muerte era un acto voluntario y que él mismo entregaba su vida en obediencia al Padre. Y por eso él decía, por eso me ama el Padre, porque yo de mí mismo estoy entregando mi vida. Mucho tiempo antes lo había dicho y eso enfureció a los fariseos. Bien, entonces ya vimos el lado humano y estamos entrando a ver el lado divino, lo que Jesús mismo dijo. Ahora vamos a ver lo que el Padre dijo. Vamos a ver, a considerar la perspectiva divina.
la acción de Dios Padre al entregar a su Hijo a la muerte. Busque por favor en el libro del apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 32. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ahí de nuevo resalta la palabra griega paradidomi, lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no nos negó ni a su propio Hijo, el que no dudó en entregarnos a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Aquí está entonces el cuadro completo. Está la acción humana de aquellos que entregaron a Jesús a la cruz y está la acción divina, Jesús mismo entregando su vida por nosotros y el Padre entregando a su Hijo por nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? Pues hay un pasaje donde se reúnen los dos aspectos, el humano y el divino, acerca de quién entregó a Jesús. Y este pasaje lo encontramos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 23. Ahí lo tienen, a ver si lo alcanzan a ver. Si no, búsquelo en su propia Biblia. Hechos 2, verso 23. Ahora, en esta ocasión es cuando ellos, los discípulos, ya fueron llenos del Espíritu Santo después de haber estado en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo vino el Espíritu Santo? Que vino como un viento recio que llegó, llenó toda la casa y luego el Espíritu Santo se les vino como en lenguas de fuego y luego todos comenzaron a hablar en otras lenguas y fue tal griterío que la gente se arremolinó allí al aposento alto a ver qué estaba sucediendo. Y cuando vieron a los discípulos que hablaban unos en un idioma, otros en otro, ¿qué dijeron? Estos están bien borrachos y apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo puede ser eso? Pero ahí podemos decir que Pedro se echó su discursazo, su primer sermón. Pedro lleno del Espíritu Santo, y una parte, un fragmento de este sermón es estas palabras. Está hablando de Jesús Pedro y dice: a este, es decir, a Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo interesante aquí es cómo reúne Pedro estas dos partes. Dice, entregado por el determinado consejo, es decir, entregado según el determinado propósito de Dios. Y anticipado conocimiento de Dios, es decir, el previo conocimiento de Dios. Es decir, que Dios ya lo sabía o Dios ya lo tenía en mente. Porque
Dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, Dios nos dio a su Hijo para venir a salvarlo. Así que aquí el apóstol Pedro está atribuyendo la muerte de Jesús en forma equilibrada al propósito de Dios y a la maldad de los seres humanos. Y Pedro no hace ningún intento por resolver esta aparente contradicción o esta contradicción en sí, esta paradoja. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Los hombres o él mismo se entregó o Dios lo entregó? Las dos afirmaciones son ciertas. Jesús fue entregado por manos criminales, por hombres malos y perversos que tuvieron sus motivaciones, pero Él mismo entregó su vida y Dios mismo nos entregó a su Hijo. Sin embargo, hay que considerar una lectura más en el Evangelio de Lucas, Lucas 22:22. Esta palabra la dijo Jesús. Lucas 22:22 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, es decir, está hablando de que iba a ir a la cruz. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está, ¿qué? Determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y aquí podemos decir que esto aplica a todos los involucrados, todos los que le entregaron. Bien, ahí está el cuadro completo, la perspectiva divina y el lado humano. Hay un personaje más en los acontecimientos que quiero resaltar hoy, y este personaje es Barrabás. No sabemos nada sobre Barrabás, aparte de lo que leemos en los evangelios. Los 4 evangelistas nos dicen algo sobre él, y integrando las diversas evidencias, nos dicen que se trataba de un notorio criminal y preso político. Había formado recientemente parte de una insurrección en la ciudad y era a la vez un ladrón y un criminal. En nuestros términos podríamos decir que era un terrorista que estaba sentenciado a la muerte y en espera de su ejecución. Ahora, los 4 evangelistas también nos hablan de la costumbre del gobernador de otorgar una amnistía durante la Pascua y liberar al preso que la gente eligiera. Y Pilato vio en esta tradición una oportunidad para escapar del dilema en el que se había metido, porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que los líderes religiosos lo habían entregado. Y Pilato tuvo miedo, sobre todo cuando escuchó a los propios sacerdotes decir que Jesús decía que él era hijo de Dios. Y cuando él escuchó eso, tuvo miedo Pilato. Pero como ya vimos, pudo más su miedo y su cobardía y la presión de la multitud pudo más para él. Y para su consternación, pues él sugirió que fuese Jesús al que liberaran, pero para su consternación eligieron en cambio a Barrabás. Y de esa manera pues frustraron el plan de Pilato. Ahora, vamos a imaginarnos un momento la escena con Barrabás. Vamos a imaginarnos a Barrabás allí metido en donde estaba ahí preso, y de pronto se abre la puerta de la celda en par y par y Barrabás es llamado. Yo me imagino que seguramente salió corriendo, tropezándose y aturdido por el alboroto y el griterío de la gente, pero para su sorpresa lo estaban aclamando porque lo estaban declarando inocente.
Lo estaban declarando libre. ¿Podemos seguir imaginando la incredulidad que habrá sentido Barrabás cuando fue llamado no para su ejecución, sino para su liberación? Pensemos por un momento, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado Barrabás? Yo me lo imagino, No, la escritura no lo dice, yo me lo imagino. Yo quiero pensar que vio a Jesús todo ensangrentado ya, todo lastimado. El que había dado vista a los ciegos y que había sanado a tanta gente, estaba por ser crucificado. Y quiero pensar que quizás Barrabás haya dicho: esto no puede ser, yo merezco ser condenado, yo merezco ser crucificado. Sin embargo, la escritura no lo dice, no lo sabemos, es algo que yo solo me lo quiero imaginar. Pero lo que sí es real, que Barrabás no solo fue liberado, en cierta forma fue redimido, fue redimido. Esto nos tiene que llevar a reflexionar. Ahora, nosotros como cristianos debemos ver algo más que anomalía en la historia de Barrabás. Debemos ver también una escena de nuestra redención. Cada uno de nosotros se parece a Barrabás. Como él merecemos la muerte, pero como él hemos escapado de la muerte, porque Jesús murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Ahora, si la curiosidad acercó a Barrabás al Calvario, y en esto todavía estoy especulando, si la curiosidad acercó a Barrabás al Calvario, quizás haya visto morir a Jesús y se haya dicho a sí mismo: está muriendo en mi lugar. Quizás esa visión lo haya conmovido, lo haya ablandado, lo haya redimido, pero no lo sabemos porque no está registrado. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Mencioné al inicio a aquellos que entregaron a Jesús y dije que la responsabilidad no caía sobre un grupo particular de personas, porque ¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? ¿Quién es el responsable? Toda la humanidad. Toda la humanidad es responsable de su muerte. Cada uno de nosotros es responsable de la muerte de Jesús. Yo soy responsable de su muerte, porque Él murió en mi lugar, porque Él tomó el lugar que yo merecía. Yo merecía la condenación, pero Él quiso dar su vida en rescate. Quiso dar su vida. Porque mencionamos las motivaciones de los que lo entregaron: la codicia, la envidia, la religiosidad, la presión que el mundo hace, el miedo, la insensibilidad, la injusticia que se hace en este mundo. Todo ello se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿o no? Todo ello se manifiesta en nosotros. ¿Por qué a veces hay pleitos en la familia? Por la codicia, por el amor del dinero, por el odio, por los rencores, por la envidia. ¿Por qué a veces la gente no quiere venir a Cristo? Por la religiosidad. ¿Cuál fue la palabra que Jesús usó contra los religiosos de su época? ¿Cuál fue la palabra con la que más los confrontó? Hay una palabra que la repite constantemente, la repitió constantemente contra los religiosos de su época. ¿Cuál fue esa palabra? Hipócritas. Porque a veces la gente no quiere venir. ¿Qué es lo que dicen? No, porque quién sabe qué. Pero todas esas cosas de alguna manera se manifiestan en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces,
¿quién es responsable de la muerte de Jesús? Pues Él vino a morir por nosotros, Él vino a morir por toda la humanidad. Es aquí donde las palabras de Isaías en el capítulo 53 se hacen fuertes, sobre todo en este tiempo. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, dice el profeta Isaías. Dice el profeta, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo a padecimiento. Dice el profeta, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje. ¿Y qué hay aquí en este día hoy? ¿Qué hay aquí en esta iglesia? ¿Qué hay aquí? Es el linaje. Es el linaje, producto de esa muerte. Estamos aquí ¿por quién? Estamos aquí gracias a qué? Estamos aquí clamando, declarando que somos libres, que somos inocentes. Eso es la justificación, declararnos inocentes. Y lo que merecíamos es la muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y aquí está el fruto de la aflicción de su alma. Y él está satisfecho, él está contento allá, a la diestra de la divinidad, de la majestad de nuestro Padre en las alturas. Él está satisfecho porque está viendo el fruto de su aflicción, el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí en su propio cuerpo llevó nuestras iniquidades, nuestros pecados. Declara el profeta Isaías lo que el Padre dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos y orado por los transgresores. En la cruz oró por los que lo llevaron y los que estaban en ese momento burlándose, gritándole maldiciones. Él oró por todos ellos. ¿Y qué está haciendo ahorita mismo nuestro Señor Jesucristo? Sigue orando por nosotros, sigue orando por nosotros. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Jesús mismo? ¿Por qué? Porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nos considera sus amigos. Dice: ya no los voy a llamar siervos, esclavos, los voy a llamar mis amigos. Dice en la carta de Tito: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Él nos ha elegido, ¿para qué? Para hacer el bien. Las buenas obras que incluso Él ya las ha preparado para que nosotros solamente andemos en ellas. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy
¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Agradecerle, pedirle perdón, porque le ofendemos, porque le seguimos ofendiendo. ¿Qué más podemos hacer hoy por nuestro Señor? Él ya lo hizo todo por nosotros y ya lo tenemos todo por nosotros. Pero ¿qué podemos hacerlo nosotros por Él hoy? Casi no los escucho, hablen un poquito más alto. Ser obedientes, vivir para Él, servirle, amarle, adorarle, glorificarle, vivir una vida de fruto, de servicio. Y cambiar uno mismo también. Y dice una cosa que Él dejó para que fuésemos conocidos como sus discípulos. Si tan solo obedeciéramos eso, ¿qué es lo que dijo? Que por lo cual íbamos a ser conocidos como sus discípulos. Cuando tuviésemos amor unos por otros, como Él nos amó a nosotros. Tan solo eso. Póngase de pie. Tan solo eso. Ustedes mismos han dicho lo que podemos hacer hoy, en este día 13 de abril del 25, y que estamos al inicio de la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Extienda sus brazos, sí, extienda sus brazos. No los encoja. Estamos en la presencia del Rey, del Señor. Extienda sus brazos en rendición. Dígale: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Extienda sus brazos como si quisiera alcanzar el cielo y como quisiera que Él tocara sus manos hoy. Y crea que Él está tocando hoy sus manos. Créalo, Él está hoy tocando sus manos, porque Él dice: estas manos son para bendecir, estas manos son para servir, estas manos son para adorarle, estas manos son para glorificarle, bendecirle, para ir con los enfermos y tocarlos, sabiendo que Él tiene el poder para sanarlos, para compartir buenas nuevas y decirle: Dios te ama, dio su vida por ti, Dios ya lo hizo por ti, solamente entrégate a Él. Dígale: usa mis manos, Señor, usa todo mi ser, Señor, úsame para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Aquí estoy en rendición a ti, a nadie más, en rendición a ti. En rendición, porque tú fuiste el que moriste por mí, Señor amado. Aquí estoy rindiéndome a ti, pero también estoy para adorarte, para bendecirte y exaltarte y darte gloria y darte honra y darte alabanza, Señor Jesús. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Gracias, bendito Dios amado. Gracias, bendito Salvador. Te amamos. Ahora dígale cuánto le ama. Te amo con todo mi ser, con todo mi corazón. Te amo, te bendigo. Precioso Señor, amoroso Dios, glorioso Salvador. Te amo con todo mi ser, con toda mi alma. Vamos a seguir usando las manos. Ahora vamos a aplaudirle al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Ocupe sus lugares.